grabando, vamos iniciando la charla, así hacemos honor al tiempo. Bueno, hoy la idea es revisar los rudimentos para resolver el trabajo práctico 2. Yo espero que lo hayan leído. De todas maneras, yo tengo acá abierto una versión, me parece. Debería empezar por ahí. Denme un segundito, porque hay que corregir algo que se editó mal. Dejo de compartir acá. Comparto. Ventana. Tengo que compartir. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Este es el enunciado del trabajo práctico. Mm, Él va a tener de base el circuito que ya hemos venido trabajando desde el primer momento. ¿Está bien? Tienen dos tanques, tienen dos llaves. ¿Está bien? Las llaves 2 y 3 son inversoras en el sentido que hemos venido trabajando. Y la llave azul es una llave usual. Bueno, entonces en este caso yo voy a usar algo similar, principalmente para ilustrar la solución. Y la consigna ahora cambia un poco, ¿está bien? La consigna cambia y dice lo siguiente. Los ingenieros que desarrollaron el sistema notaron que la mezcla generada en el proceso con las funciones temporizadoras se puede mejorar. Lo de las funciones temporizadoras fue lo relativo al primer trabajo práctico. Bueno, entonces de este modo probaron un modelo distinto, ¿sí? Controlando tres factores. El primer factor es la temperatura, ¿sí? Y ahí va definiendo poco a poco las notaciones. T, medida en grados Kelvin. ¿Ustedes reconocen la escala Kelvin? ¿Reconocen la escala Kelvin? ¿La vieron algún día en el colegio? Me acuerdo haberlo visto, pero no me acuerdo muy bien sobre el tema. Bien. Bueno, de todas maneras, la escala Kelvin es la escala que empieza en el cero absoluto y tiene un desfase de 273 grados con los grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, esa es la escala Kelvin. O sea, pero no es importante si la sabemos o no en este momento, pero vamos teniendo en cuenta que eso mide grados en la temperatura. Bien. Entonces, la temperatura se va a medir en grados Kelvin, la presión P, ¿sí? Se va a medir en pascales, y un tercer factor que es el volumen, que se mide en metros cúbicos. ¿Está bien? Acá los ingenieros han sido extremadamente cuidadosos en el proceso y se controla de la siguiente manera. Primero, hay un control de presión que es P de T igual a más 1 sobre A elevado a la T por coseno. Acá es donde tienen que corregir algo. Por alguna razón en ese momento el editor del Word, cuando se escribe coseno, él pone un coseno más. Este coseno se borra. Estos dos cosenos que están acá, este no va. Entonces eso hay que corregirlo. Y creo que es el único error de tipeo que hay. Entonces, la presión es A, que A, saben que vienen del DNI, más 1 más esta expresión elevada a la T, 1 más 1 sobre A elevado a la T, coseno de pi por T. ¿Saben? O sea, este coseno sobra. Y lo mismo te va a ocurrir en el V de T, en el volumen de T. A menos 1 más 1 sobre A elevado a la T, coseno de pi T. Entonces, para que tengan en cuenta, deben eliminar un coseno, que es un error de división que produce el Word, o producía el Word en ese momento. Entonces, cuando lo cargaron así, directamente. Bueno, entonces, el sistema, en el caso original, ustedes tienen que, si la presión supera el valor de A, entonces la llave 1 se abre, y si el volumen está por debajo de A, entonces la llave 2 se abre. Bien, entonces lo único que hay que corregir en el enunciado es eliminar uno de los cosenos que hay acá. Lo demás son los números que ustedes traen de su DNI. El A y el B vienen de allí. Luego que tienen, por cuestiones físicas del sistema, no es posible tener una temperatura inferior
a 1/100 por C, donde este C también proviene del DNI, en grados Kelvin, ¿sí? Esto es una temperatura muy bajita. Estamos hablando casi a nivel subatómico, trabajar con estas temperaturas. Entonces, ahora sigue. Y esto ocurre en un momento T0. O sea, todo este modelo, cuando veamos el estudio, qué ocurre con la temperatura en algún momento cae bestialmente mucho, y en esa caída va a alcanzar este valor. Eso es lo que quisiera ver hoy bien en detalle, por lo menos una ilustración. Y una vez que alcanza ese valor, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que para todo T, la llave está cerrada. O sea que cuando esta llave está cerrada, ella siempre está dejando pasar el líquido, ¿está bien? El agua. Y justamente cuando la temperatura alcanza este valor, en ese momento que le denotamos T0 acá, se activa un mecanismo que apaga el sistema. O sea, esta llave se abre y al abrirse sella la salida de líquido, no importa en qué estado estén las llaves anteriores, y se apaga el sistema. Ese es en términos generales el enunciado del trabajo práctico. Es un trabajo práctico muy, muy sencillo. Es principalmente como para ir identificando si esto ocurre, entonces esto, si esto ocurre, entonces esto. Luego van a aparecer, o sea, es como esa es la estructura de un razonamiento tipo modus ponens. Entonces no es muy difícil. Y acá te pide sin realizar cálculos matemáticos, ¿está bien? Ya le voy a decir qué significa bien esto. Lo que ocurre es que esta ecuación, una ecuación que va a aparecer acá, no se puede resolver por métodos que ustedes conozcan, ¿sí? No se puede resolver manualmente por métodos que ustedes conozcan. Van a necesitar un curso aparte, pero por suerte con las herramientas modernas sí se puede resolver bien. Bueno, entonces la idea es generar una estrategia para determinar ese tiempo, para saber cuándo se apaga el sistema, ¿sí? Entonces, y te piden que te ayudes con alguna herramienta para graficar funciones. Lo usual o lo que está más de moda es utilizar GeoGebra, en- o quizás pueden utilizar también Python, cualquier programa graficador o Desmos. Yo uso un editor de texto, así que dentro del editor viene integrado algo de Python, y creo que Python lo resuelve. Entonces, yo confío en que mi editor funciona. Bien, pero si algo después lo vemos en GeoGebra. Y acá básicamente te piden presentar el gráfico de la presión, del volumen, de la temperatura, cuando la presión es máxima y mínima, ¿sí? Antes de alcanzar T0. ¿Cuál es el máximo volumen y el mínimo volumen alcanzado antes de T0? Entonces, es fácil el cuadrito de llenado, no tiene mucha dificultad. Y el entregable siempre se sugiere en PDF, y también se sugiere utilizar la notación correcta en matemáticas. Para eso deben utilizar un editor de texto, ¿sí? Un editor de texto matemático, ya sea el editor de Word, o emplear el LaTeX, que también es un editor de, de matemáticas. Para el caso de LaTeX hay uno que está online, es libre, que es el Overleaf. Y bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no. Por ahora no. Bien, entonces ya más o menos tenemos identificados lo que es el problema. Y bueno, yo voy a presentar uno alternativo. Bien, entonces yo voy a presentar uno alternativo, ¿sí? Vamos a trabajar con con la misma idea del circuito, solo que en este caso tengo estas dos inversoras y esta usual, así que no hay mucho problema. Eh, y para el caso mío, yo voy a trabajar con estas funciones, ¿está bien? Yo quiero trabajar con estas funciones. La presión le voy a dar esta forma.
acá recuerden que en el enunciado original sobra un coseno en esta parte, entonces deben eliminar ese coseno, es un error de tipeo. El volumen va a tener esta forma, miren que la forma es como la misma, salvo que hay un menos acá. ¿Sí? Entonces, bien. Eh, y la temperatura, bueno, tiene una forma muy similar, 1/11 PdT BdT. No es nada que haya cambiado con respecto del enunciado original. Y tengo condiciones. Si PdT está abierto, perdón, si PdT supera, tengan en cuenta algo acá que es importante. El 13 que está acá no es el mismo 13 que está acá en el sentido de la unidad de medida. Este se mide en pascales, este se mide en metros cúbicos. Entonces, hay cosas que deben ser conscientes. Entonces, cuando la presión supera 13 pascales, abro la llave 1 y cuando el volumen supera 13 pascales, abro la llave 2. ¿Está bien? Las condiciones van a ser las mismas. Bien, acá de nuevo le impongo la condición. Por cuestiones físicas, no es posible funcionar a menos de 2 grados Kelvin. Y de nuevo, la pregunta que trato de hacer acá es, ¿en qué momento ocurre ese 2 grados Kelvin? O sea, 2 grados Kelvin es... ¿Ustedes han visto los Caballeros del Zodíaco? ¿Lo han visto o no? Yo no. No, yo no lo vi. Ah, si ven ¿Cómo la... no? Sí, profe. Pues sí, bueno, Sí, claro. si ustedes ven la pelea entre Yoga y Camus, ahí hay una discusión sobre el cero absoluto. Es la temperatura que frena todo el universo. Todo se congela, o sea, no, nada se mueve. Entonces, y ese es el 0 grados Kelvin. O sea que pensar en 2 grados Kelvin es más o menos pensar en menos 271 grados centígrados. O sea, esto es verdaderamente frío. Esto es menos 271 grados centígrados. Si buscan la pelea entre Camus y, y Yoga, en la casa de Acuario, allí se hace esta discusión. Uno aprende física en esas caricaturas de vez en cuando. Entonces, 2 grados Kelvin es una cosa bestialmente muy fría. Y hay que irse acostumbrando a este tipo de medidas porque muy posiblemente si la computación cuántica va a dar fruto, es a este nivel de temperaturas que hay que trabajar. Entonces, para poder manipular los átomos. Si no, es un caos. Bueno, entonces, de nuevo, la llave está abierta, la llave 3 siempre está abierta, ¿sí? Y se cierra en el instante T0. Me parece que, dime un segundo, la llave 3 es inversora. Ah, yo debí haber cambiado el dibujito. Yo debí cambiar el dibujito. Pero bueno, la idea sería la misma. Quiero pensar en función del problema original. Bueno, total, lo que sí nos va a interesar es encontrar el T0. El T0. Y vamos a ver qué ocurre. Entonces, para hacer esto muy sencillo, es muy, muy simple. Ustedes van a cualquier graficador que tengan. Búsquense el GeoGebra, Desmos o Python, cualquiera, en el que lo quieran hacer, el gráfico. Entonces, miren, yo usé mi editor directamente y hago el gráfico de esta función, 13 más 1 más 1 sobre 13x coseno de pi x. ¿Está bien? Y ese gráfico me da algo de esta manera, ¿ven? Él va bajando y sube y baja y sube y va bajando. Él va bajando relativamente mucho, después vuelve a subir y después vuelve a bajar. Bien. Y para eso solo necesitan un graficador nomás. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? ¿Han usado algún graficador ustedes?
Sí, profe, GeoGebra usé yo. Bien, en ese pueden trabajar tranquilamente. Bien, luego, acá, ¿qué es lo ideal? Que uno se dé cuenta que este 13 es un valor que queda justo en el centro del gráfico. Acá está el 13. ¿Está bien? O sea, estos valores siempre oscilan alrededor del 13. ¿Está bien? Bueno, entonces continuamos. Y luego este es el gráfico de la presión. Entonces acá, si uno quiere, le pone acá en minutos. Yo no recuerdo haberles mencionado el tiempo, pero creo que se mide en minutos. Este se mide presión en pascales. Bueno, acuérdense todos los chiches que debe llevar un gráfico. Y luego uno puede también ir a hacer el análisis del volumen. ¿Ven? Entonces, miren, la presión va por debajo y luego sube. En cambio, el volumen tiene un comportamiento distinto. Primero va por arriba y luego baja, pero también se mueve alrededor del 13, de este 13 que yo tengo acá. ¿Está bien? Entonces, este asciende y en el fondo es como que, vamos a ver, en el fondo es esto. Vamos a ver cómo funciona el sistema. En este caso, ¿no? Abro la llave, cierro la llave, abro la llave, cierro la llave, abro la llave. ¿Se dan cuenta? O sea, si la presión supera el 13, abres la llave, cierras la llave, de nuevo abres la llave, cierras la llave, y este es el comportamiento dinámico. Vas alternando entre abrir y cerrar la llave. Y para el otro caso, vas a tener algo parecido. Mira, solo que acá voy a empezar con el estado cerrado la llave. Cerrar la llave, abrir la llave, cerrar la llave, abrir la llave, cerrar la llave. Si uno medianamente superpone los dos gráficos, le va a dar algo como así. ¿Está bien? Algo así. Entonces miren que van alternando. Abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Esto no está dado al azar. Es porque si esta está abierta, ¿sí? Deja pasar el agua y esta está cerrada para el circuito original, deja pasar el agua, me parecía. Si ustedes revisan el circuito original que se les propuso, eh, hay una cerrada y una abierta al mismo tiempo, entonces siempre está circulando el agua por el circuito, siempre, siempre. Si hacen el análisis completo, en el circuito original del trabajo práctico, esa agua siempre circula, entonces no hay mucha complicación. Si quieren agregar ese análisis, lo agregan con mucho cuidado, pero bueno, para que entiendan bien, es como que están eso se dice en contrafase. Una está alto, una está abierta cuando la otra está cerrada y viceversa. Se abren y se cierran alternativamente las llaves. Bien, ¿se va entendiendo el comportamiento dinámico de cada una de las unidades o no? ¿O hay alguna duda? ¿Dónde está? ¿Hay alguna duda? Yo entiendo, profe. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces seguimos. Y luego, cuando ustedes, esta es la presión y este es el volumen. Y ustedes pueden hacer el gráfico. Acuérdense que el volumen lleva un menos, la presión lleva un más. Bien. Luego, cuando ustedes hacen el producto de esas dos funciones, la temperatura les va a hacer esto, les va a hacer esta particularidad, ¿ven? Va a oscilar, va a oscilar, va a oscilar y en algún momento va a caer tremendo, va a caer. Y para el caso del problema, lo que yo necesito es saber cuándo llego a 2 grados Kelvin. Entonces lo que yo necesito encontrar es este punto. ¿Está bien?
así como está el gráfico, naturalmente yo no lo puedo adivinar, ¿ven? Pero uno lo que puede hacer es un escalado del gráfico y se concentra en solo ver qué ocurre en este tramo. Y si usan GeoGebra, hacen un control más, control menos. Si usan un Python, agregan o sea, cambian el dominio acá de la función y lo van a encontrar. Entonces vamos a ver. En el caso mío, bueno, yo lo encuentro más o menos acá, ¿sí? 37, 25. Esto debería ser más o menos 37, 15, quizás. No, ni siquiera. El 37, 15 es el cero. En 37 más o menos lo estoy encontrando yo. ¿Está bien? Entonces, el tiempo en el que el sistema va a pararse va a ser 37 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería la solución al problema. Lo demás es escribirla bien. Ah, y a ustedes les van a pedir en el cuadro, hasta, claro, acá yo no caí en cuenta, pero van a tener que ir hasta ese minuto 37, ¿está bien? Y encontrar cuál es el valor máximo y mínimo tanto del volumen como de la temperatura. ¿Se acuerdan? Para completar el cuadro. Y todo lo hacen desde el gráfico. Bien. ¿Queda alguna duda de cómo se hace la solución del TP? Mi parte está bastante claro, profe. Bien. Sí, por Yo mi voy a parte hacer, lo mismo, muy entendible. bien. Si quieren voy a hacer algo en GeoGebra, si quieren, denme un minutito. De paso, tenemos un minutito, así que 10 minutitos lo podemos hacer. GeoGebra. Voy a compartir GeoGebra. Aquí está. Voy a compartirles el GeoGebra. Bueno, yo voy a poner A como un parámetro y lo voy a poner que varíe de 1 a 9, que serían normalmente los DNIs que ustedes van a tener. Perdón. Yo quiero que varíe de 1 a 9. De 1. Pero ¿por qué ocurre esto? Propiedades. De 1 a 9. ¿Está bien? No lo hizo. A ver, propiedades. De 1 a 9. Bien. El B también es un deslizador. Propiedades del 1 al 9. También el C, para el caso de ustedes, también es un deslizador. El deslizador del 1 al 9. Bien. Entonces, una vez que uno tiene esto, uno va a tener, por ejemplo, la función de presión que va a ser igual a más 1 más 1 dividido a todo esto elevado a la X, porque es mi variable, coseno de pi por X. ¿Está bien? No, si este es A. Bueno, entonces miren que cuando uno mueve el valor de A, ¿sí? Cuando van moviendo el valor de A, el proceso se va elevando. Se va elevando siempre en torno del valor de A. Bien. Lo mismo cuando van a tener la función de volumen, que básicamente es la misma. Volumen
Tengo que eliminar esto. El volumen en función de X es A menos 1 más 1 sobre A elevado a la X por coseno de pi por X. ¿Ven? Los procesos van en contrafase. Mientras el uno empieza a descender, el otro empieza a ascender. Obviamente GeoGebra es mucha mejor herramienta que el graficador mío, que lo hace por pasos más, toma estimaciones un poco más severas que esto. Y por último, la temperatura. La temperatura de X es igual a 1 dividido, era 1 sobre 10B por el volumen de X por la presión de X. ¿Ven? Ven que la temperatura va oscilando y empieza a decrecer. La temperatura empieza a caer. Y al final uno necesita es identificar dónde se corta la temperatura con la temperatura constante 100 por C. ¿Ven? Es la fucsia acá. Entonces ahí es donde a uno le toca hacer el cálculo bien de la escala. ¿Sí? ¿Ven? Acá, por ejemplo, yo necesito es la temperatura. La temperatura es esta naranja. Es conocer este punto. ¿Está bien? Y este punto es muy fácil de identificar con el GeoGebra. ¿Ven? 18.80 y pueden hacer tan fino como quieran. Sí, 18.89 más o menos, 18.88. Lo pueden aproximar tanto como quieran, simplemente acercándolo. Él no da la aproximación acá, pero bueno, sería algo por acá. ¿Está bien? Entonces, de esa manera es fácil de calcular. Y no importa cómo mueven el A o el B, eso siempre ocurre. Voy a alejarlo más para que se vea la dinámica del sistema. O sea, siempre hay un punto de corte acá. ¿Sí? Para los valores de los DNIs, siempre hay un punto de corte. De hecho, acá es mucho más anterior. Entonces, el sistema es muy bueno. El sistema es bestialmente muy bueno. ¿Está bien? Yo creo que lo voy a hacer colapsar. Es lo que no les debe ocurrir. Hay trabajos o hay estudiantes que suelen superponer todos los gráficos. Esto está mal. ¿Alguien se da cuenta por qué está mal superponer los gráficos? ¿Mm? Porque va a ser difícil diferenciarlos. No. Tiene otra razón. Eh, el volumen se mide en pascales, perdón, en metros cúbicos. La presión se mide en pascales y la temperatura se mide en Kelvin. ¿En qué escala está el EGI si superpone los tres gráficos? ¿Te das cuenta? El detalle. O sea, no puedes unificar la escala, a menos que logres unificar la escala de los gráficos. Allí sí podrías superponerlos, pero eso es un error conceptual, superponer los tres gráficos si están en tres unidades distintas. ¿Está bien? Entonces mi recomendación es que lo hagan así por separado, o si lo van a superponer, bueno, lo superponen como ayuda de memoria de ustedes, pero, pero en el trabajo esa superposición no está bien. Así que bueno, entonces quedo atento a cualquier consulta que tengan y me escriben si algo, ¿les parece? Perfecto, gracias, profe. Dale, bueno. Entonces, si precisan
Eso yo lo tengo escrito en látex. Si una vez lo precisan, me mandan un mensajito y se los envío en el código. ¿Les Excelente. parece? Dale, excelente. Chao, chao. Nos vemos. Éxitos. Listo, Chao, profe, profe, hasta nos luego. vemos. Buenas tardes. Bien.